Señora presidenta, antes de empezar me gustaría solicitar formalmente que la Cámara guarde un minuto de silencio en honor de las 22.000 víctimas mortales por el coronavirus en España. Gracias, señora presidenta. Señorías, me duele España. Estoy convencido que, igual que a todos ustedes, llevamos ya un mes y medio de drama nacional y esto no es una guerra, como le gusta comparar al Gobierno. Esto es una catástrofe en vidas humanas, esto es una hecatombe económica y aunque se abuse de esa comparación e incluso se abuse de comparecencias con uniformados en los que en demasiadas ocasiones se intentan ocultar, esta no se puede medir en términos bélicos porque nadie va a ganar, porque todos los españoles ya hemos perdido demasiado. Ayer enterraban al hermano de mi padre, en Soledad. Hablaba con mi primo anoche y me decía, nunca hubiera pensado que no pudierais estar con nosotros, que lo hiciéramos así. Pero mucho peor lo tienen aquellos contagiados a los que su familia ni siquiera ha podido despedirse de ellos en los peores momentos. ¿Cuántos dramas familiares hay en España? ¿Cuántas ausencias dramáticas ha habido? Cada día siguen muriendo en nuestro país centenares de personas. En las últimas 24 horas, 400. Para hacernos una idea de la dimensión, ha habido jornadas en España en las que ha habido más víctimas que 5 atentados del 11M. Para que veamos la dimensión global, en España han muerto por coronavirus más personas que soldados aliados en el desembarco de Normandía. No son curvas ni picos, no son números, no son estadísticas frías. Son familias rotas, son vidas truncadas antes de tiempo. Y, señor Sánchez, yo no le he escuchado en una hora ni siquiera hacer referencia al número de víctimas que hay en España. Y eso no es casual. Y me atrevo a decirle, sin acritud, que eso no es moral. Así no se puede seguir. Esto no va bien. En primer lugar, me gustaría analizar por qué no va bien en términos de respuesta a la emergencia sanitaria. España es el país del mundo con más víctimas por habitante. No es verdad que estemos en la media internacional. Si así fuera, en el mundo habría 16 millones de muertos por coronavirus. Afortunadamente, no es así. Lo que no es de recibo es que una nación que se respeta a sí misma no sea capaz ni siquiera de contar a sus muertos. 34 días después de asumir el mando único, con el estado de alarma, su Gobierno ha reconocido que no sabe a ciencia cierta cuántos españoles han muerto por culpa del COVID-19. Tanta interés han puesto en los últimos años para hablar de otros muertos que ahora ni siquiera somos capaces de ser eficaces en los que mueren en nuestros días. ¿Cómo es posible que Portugal haya tenido en toda la pandemia 700 víctimas y nosotros 22.000, según datos oficiales, cuando compartimos frontera con este país, con 4 autonomías españolas? ¿Cómo es posible que Grecia, Dinamarca, Austria ya hayan derrotado a la pandemia con menos víctimas que en una sola jornada de lucha contra el virus en España? ¿Cómo es posible que un instituto australiano diga que somos el país que peor ha gestionado la respuesta al coronavirus? Si es algo simétrico y global, ¿por qué se ha ensañado en nuestro país? ¿Por qué ustedes no reconocen que se ha podido hacer algo mejor? ¿Por qué ustedes no piden disculpas por sus errores? Voy a decir cuáles, en nuestra opinión, han sido. Como decía Fedea, la tardanza. Decía este instituto prestigioso que si se hubieran tomado las medidas de confinamiento solo una semana antes, se hubieran evitado un 62% de los contagios. ¿Cuántas vidas hubiéramos ahorrado si no se hubiera paralizado esas medidas, ocultado los informes de la Organización Mundial de la Salud, ocultado las alertas de la Unión Europea por una agenda ideológica para llegar a los actos del 8 de marzo, para poder presentar la disputada nueva ley? También hemos visto que ha habido un problema no solo de retraso en las medidas de confinamiento, sino de compra de material.
Han sido incapaces de comprar el material suficiente para nuestros profesionales sanitarios y servicios esenciales en los últimos 40 días. Todavía hoy estamos viendo cómo se conoce que uno de los stocks de mascarillas estuvieron 5 días en los hospitales españoles siendo defectuosos y ustedes lo retiraron, incluso habiendo tenido un aviso por parte de la Comunidad Autónoma de Aragón, teniendo ahora que aislar a 1000 sanitarios, habiéndoles sometido a un riesgo de poder perder su propia vida. ¿Cómo es posible que se compren mascarillas a empresas condenadas por sobornos en países subdesarrollados? O, en tercer lugar, ¿cómo es posible que en materia de test descubramos por la prensa, después de haber solicitado en 3 sesiones parlamentarias, que al proveedor que trajo los test defectuosos se le pagaron 7 millones en comisiones por parte del Gobierno de España, que ahora encima les reclaman? ¿Dónde están los resultados de estos test y de la seroprevalencia? ¿Creen que es lógico venir 45 días después a decir que van a hacer test? ¿Dónde está el millón de test que usted hace 2 sábados en su homilía dominical dijo que se iban a hacer? ¿Por qué no se cuelgan los resultados como se cuelgan en los países más desarrollados? ¿No son conscientes de que solo con test masivos se puede desescalar, se puede recuperar la normalidad, se puede volver al trabajo sin contagiar, siendo asintomático? ¿O por qué estamos hablando de esta imprevisión? ¿Dónde están las arcas de Noé que ustedes planteaban y a las 6 horas rectificaron? ¿Dónde están las aplicaciones informáticas de las que no daban ni siquiera la seguridad de quién gestionaba los datos? O lo más grave, ¿qué pasó ayer con el desconfinamiento de los niños? ¿Cómo nos puede decir en la sede de la soberanía nacional que un decreto de un Consejo de Ministros va a ser adaptado por un ministro en pleno fin de semana con una orden ministerial? ¿Usted sabe lo que es la seguridad jurídica? ¿Usted puede venir aquí a decir que no va a hacer caso a ninguna legislación y nos introducen un decreto sin avisar al partido que tiene que aprobarlo, que va a dejar a un ministro limitar nuestras libertades sin ni siquiera pasar por un Consejo de Ministros extraordinarios, de esos que han tenido incluso 3 en una sola semana? Su Gobierno pone la propaganda antes que los bueyes de la gestión. Y no diga que han pecado de prudencia, están pecando de incompetencia. Y con nuestros hijos no se juega, y con la salud de los españoles tampoco. Se le puede decir a una familia que respire la respiración 1 minuto, que aguante la respiración 1 minuto, pero no 1 hora. Creo que los españoles han cumplido ya con todo lo que les ha pedido, pero el Gobierno debe empezar a cumplir con ellos. Pero además del ámbito sanitario está el ámbito económico en esta crisis, y ahí tampoco van las cosas bien. Aquí la crisis tampoco es simétrica. El FMI ya ha dicho que España va a ser el país de la eurozona que peor salga de esta crisis. El Banco de España ha dicho que en las peores previsiones podemos caer un 13% en el PIB, el paro alcanzar un 20% y la deuda pública dispararse hasta un 122%. La prima de riesgo ya está subiendo demasiado. El coronavirus se ha cebado con los gobiernos más incompetentes del mundo. En España ha caído la producción un 90%, en Alemania solo un 10%. ¿Y eso que ha ocasionado? 1 millón de parados. Para que se hagan ustedes una idea, más que la ciudad de Valencia entera se ha ido al paro. Pero es que cada día hay 100.000 españoles de media que se han acogido a un ERTE. Para que se hagan una idea, más que toda la ciudad de Toledo, todos los días. Y esos españoles acogidos a un ERTE representan ya 500.000 empresas afectadas, 4 millones de trabajadores que no han recibido una prestación aprobada en esta Cámara, que llevan desde el 31 de marzo sin cobrar. Hablan ustedes de vulnerabilidad, de no dejar a nadie atrás. Pero antes de hablar de rentas mínimas, vamos a pensar en que haya españoles que no necesiten esa renta mínima porque puedan recibir su prestación. Lo que les tengo que decir es que hay 2 formas de no dejar a nadie atrás. La primera es que nadie avance. La segunda es que todos avancemos a la vez, y esa es la que proponemos. Cada día en España se han cerrado 6.000 empresas, no acogidas a ERTES. Y por eso pedimos una liquidez inmediata. Usted prometió hace un mes 200.000 millones de euros. Su ministra de Hacienda dijo hace apenas 6 días que habían llegado un 4,7% de esas ayudas en un mes. ¿Cómo es posible que el plan de ayudas en España solo represente el 11% del PIB y el de Alemania el 60% del PIB? Y, por favor, ocúpense de los sectores afectados. No es de recibo que una ministra de Trabajo ya dé por amortizado el sector turístico y de hostelería hasta diciembre, que representa el 13% de nuestro Producto Interior Bruto. No es de recibo que se permita fabricar coches y no se permita abrir los concesionarios, cuando es una industria que representa el 40% de las exportaciones industriales
y además el 11% del PIB y del empleo nacional. No es de recibo que la agricultura, la ganadería, esté pendiente de la negociación comunitaria mientras las explotaciones no tienen ni a quién vender sus productos. No es de recibo que a los sanitarios no se les pueda dar una paga extra, como ha hecho Francia, o no se pueda dar a los servicios esenciales, a la policía, a la Guardia Civil, a los militares, a los profesionales de los centros de salud, el sueldo bruto, como llevamos pidiendo un mes. O no es de recibo que los herederos de estos más de 22.000 muertos por coronavirus encima tengan que pagar el injusto impuesto de sucesiones con todo lo que han sufrido. Y sobre la Unión Europea, señor Sánchez, no busque chivos expiatorios. La Unión Europea va a ser muy generosa. El Banco Central Europeo va a comprar hasta 120.000 millones de euros de deuda pública española de aquí a diciembre. El BEI va a aportar hasta 20.000 millones de euros en lo correspondiente a España. El programa SURE de la Comisión puede aportar otros 10.000 y el MEDE hasta 25.000. Por cierto, ¿por qué tengo que enterarme, por qué España se tiene que enterar en el Senado italiano que usted se está planteando acudir al rescate europeo? ¿Puede decir en esta Cámara si usted va a acudir al programa MEDE, tal y como el primer ministro italiano dijo en el Senado en el día de ayer? Y sobre el problema de la financiación de España, no es cuestión de prestigio país, es cuestión de credibilidad de su Gobierno. Porque los socios comunitarios lo que dicen es que no se puede fiar de un Gobierno que, creciendo a más del 2%, ha duplicado el déficit del 1,3 al 2,7, que sepamos, que ya hay rumores que dicen que puede ser más. Me gustaría que también nos lo explicara. Lo que no puede ser es que usted se haya fundido 16.000 millones de euros en los decretos electorales para dopar 2 campañas electorales, en vez de utilizar ahora esos millones para luchar contra la pandemia. El problema es que nosotros no sabremos de propaganda, pero sí sabemos de gestionar crisis económica. Y hay que hacerlo con competitividad y con flexibilidad. Por eso hemos pedido que reduzcan los costes fiscales, laborales y burocráticos y que no hagan salidas de la crisis populistas, como le pide su vicepresidente. Recuerde siempre a Varoufakis y recuerde siempre cómo acabó Tsipras. En el tercer ámbito, exigimos respeto a las libertades democráticas. Las democracias mueren cuando se empiezan a incumplir las normas no escritas. Les recuerdo que ya le he recomendado alguna vez el libro de Ziblatt y Levitsky, de cómo mueren las democracias. Eso es lo que está pasando con este estado de alarma. El COVID-19 solo se vence con mascarillas, no con mordazas. ¿Me puede decir por qué un general de la Guardia Civil dijo que persiguen la desafección contra el Gobierno? No es un lapsus, señor ministro. Es un email escrito dirigido a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. ¿Me puede decir por qué una ministra experimentada como exportavoz del Gobierno dice que hay que evitar los mensajes negativos contra la gestión del Gobierno? Le exigimos que deje de coartar la libertad de los ciudadanos en las redes sociales y que no use ni la Fiscalía ni la Guardia Civil para estos propósitos. Demasiado sufrió este cuerpo en los 90 con ustedes como para empañar su intachable trayectoria pública. No queremos ser Winston Smith contra el Gran Hermano, señor Sánchez. Y por eso le pido que nos explique por qué el CIS prometía o preguntaba si había que limitar las fuentes oficiales para la información sobre esta crisis. ¿Y por qué Televisión Española adoctrina a nuestros hijos criticando a expresidentes del Gobierno de mi partido? ¿O por qué tiene usted miembros del Gobierno que amenazan a medios de comunicación privados? ¿O por qué usted está jugando con el presupuesto público discrecionalmente para otros medios? ¿Qué tipo de omertá mediática pretende para tapar sus errores? Es paradójico que quieran despenalizar los ultrajes a la corona mientras quieren penalizar las críticas a su Gobierno. Y por eso le pido, como hice en persona, que reactive el portal de transparencia y que cuelgue allí las actas de los expertos que, ya que juegan a políticos, se aplauden a sí mismos y nos dan lecciones de decencia, tendrán que rendir control y rendición de cuentas a la nación, como hacemos los políticos. Señor Sánchez, se ha hablado mucho de pactos estos días. Yo le dije anteayer que el partido que lidera la oposición ya ha hecho su gran pacto de Estado, que ha sido además el más generoso que haya dado la oposición al Gobierno en la historia democrática de España, más que Aznar a González en el Pacto de Toledo, más que Zapatero a Aznar en el Pacto Antiterrorista, más que Rajoy a Zapatero en el pacto del artículo 135, más incluso que usted a Mariano Rajoy en el acuerdo sobre el artículo 155. Nosotros le hemos apoyado en la medida más drástica de la historia de la democracia, el estado de alarma,
Es usted el presidente de nuestra historia con más poderes excepcionales, siendo además el investido con menos respaldo electoral. Le hemos dado todo lo que nos ha pedido. Hemos sido más leales que sus propios socios, que hoy le vuelven a dejar tirado absteniéndose en el estado de alarma. Pero usted no me ha contestado a nada de lo que yo le planteé antes de ayer y durante estos días para apoyar este nuevo decreto. ¿Ese es el espíritu de pacto y diálogo, de corazón, con el que quiere responder a nuestra generosidad al apoyar estas medidas, además bastante inconcretas en el nuevo decreto? Solo le hemos pedido eficacia para gestionar, transparencia para rendir cuentas y humildad para pedir perdón por sus errores. Nada de eso hemos conseguido. No puede pretender que formemos parte de la orquesta mientras se hunde este barco. Nosotros la apoyamos para salvar vidas, no para arruinar España. Y por eso nos hemos concentrado en las medidas de choque urgentes, renunciando a la trampa saducea de esa mesa de reconstrucción. Porque para nosotros no se puede reconstruir España con aquellos partidos que todos los días dicen que quieren destruirla. Porque la única mesa de todos los españoles es el Parlamento. Porque lo que no se puede hacer es plantear una mesa con sus socios de investidura como si fuera la representación de todo el pueblo español, y porque no se puede imponer a la oposición un programa de gobierno encubierto en un programa de reconstrucción. Por eso considero muy acertado que haya aceptado nuestra propuesta de crear una comisión en el Congreso, en la que podamos debatir y aprobar medidas por la recuperación de la prosperidad nacional, con luz y taquígrafos, con la proporcionalidad que el mandato de las urnas nos dieron a cada partido, abierta a expertos, a agentes sociales y a sectores afectados. Usted hoy no se ha referido a ella. Me imagino que será un lapsus, porque ha seguido hablando de la mesa extraparlamentaria. Espero que sea eso y no otro bandazo. Además, le propuse activar la Comisión General de Comunidades Autónomas para poder debatir ahí, y no en videoconferencias opacas, con los presidentes de las comunidades autónomas, las medidas de su competencia, como la atención sanitaria, la atención social, las rentas mínimas, que ya están dando 1.500 millones de euros a 700.000 familias, la ayuda a empresas y autónomos, de ahí van a venir los fondos del BEI, ya lo están haciendo la Comunidad de Madrid, Castilla y León, Andalucía y Murcia, o la tramitación de los ERTEs. Por ejemplo, con los fondos de SURE se puede respaldar a las autonomías en sus medidas, como ha hecho la Xunta de Galicia, avalando el cobro a los afectados por ERTEs de sus nóminas. Y también puede reactivar la Comisión de Entidades Locales, también del Senado, para poder hablar con todos los ayuntamientos allí representados y que utilicen su ventanilla única para la tramitación de estas gestiones ante el colapso de los servicios Señor Casado, centrales. Tendría que terminar, Voy acabando, por favor. señora presidenta. Muchas gracias. Señorías, presido un partido que ha gobernado España 15 años. Un partido que gobierna en 6 comunidades autónomas y miles de ayuntamientos. Un partido que no solo lidera la oposición, sino que es la alternativa política en España. Por eso quiero acabar mandando un mensaje de esperanza a todos los españoles, diciéndoles que hay luz al final de ese túnel en el que su Gobierno no sabe salir. De esta crisis no solo se sale resistiendo, confinado en casa, poniendo música y saliendo a aplaudir, como parece que usted está pensando, siguiendo el símil bélico, no se aguanta estando en un refugio mientras caen los bombardeos. A esta crisis se le tiene que acotar con medidas eficaces de Gobierno. Y por eso quiero decirles hoy a los españoles que apoyamos este estado de alarma para que usted gobierne con firmeza y determinación, para que usted acote esta pandemia de una vez, después de 45 días de ineficacia. Y quiero acordarme en especial de la generación de los mayores, atemorizados porque este virus ensaña, una generación que hizo la transición, una generación que nos salvó de las crisis económicas y que ahora merece todo el respeto y la protección y la máxima severidad a aquellos responsables públicos que les han discriminado en la atención sanitaria de forma absolutamente indecente. También quiero dirigirme a los jóvenes, una generación que apenas ha conocido los tiempos buenos de España. Una generación en la que el desempleo se está cebando. Solo en marzo la mitad del desempleo fue contra menores de 35 años. Nuestra obligación, la de esa generación, es sacar adelante este país, sin soluciones demagógicas que acabamos pagando caro, sin responsabilidades derivadas a los poderes públicos, sino con oportunidades garantizadas. No queremos regalos con nuestro propio dinero. Queremos gestión eficaz y honesta para recuperar el empleo. No queremos miedo, sino confianza. No queremos dependencia, sino libertad. No queremos un escudo para escondernos detrás. Queremos un camino seguro por el que podamos avanzar todos. Parafraseando a Maura, por mí no quedará. Nosotros hoy cumplimos con nuestra parte. Renovar una medida excepcional
para contener esa tragedia en vidas y empleos. Ahora debe usted cumplir con su parte, aprovechar esta confianza para gobernar al servicio de todos los españoles. El destino de la nación está en las manos de cada compatriota, pero el rumbo de salida de esta crisis depende de las nuestras. La mía ya se la ha dado. Aprovéchele bien en estos 15 días más, porque la paciencia de los españoles tiene un límite. Muchas gracias, señora presidenta. Señorías, por tercera vez nos convoca el Gobierno para prorrogar el estado de alarma decretado el 14 de marzo. En aquel entonces, en España, había 196 personas fallecidas a causa del virus de Wuhan y algo más de 6.000 contagiados. Hoy, 22 de abril, según los datos oficiales, han muerto más de 20.000 personas y hay en nuestro país 200.000 infectados. Aunque sin test, ya nadie se cree ninguno de los datos que ustedes nos dan, ni los de muertos, ni los de infectados, ni los de recuperados. De aquel 14 de marzo hasta este 22 de abril, el Gobierno ha protagonizado, sin lugar a dudas, la peor gestión sanitaria de esta pandemia que se haya realizado en el mundo. Y ya lo saben, hasta en Australia. Y ni siquiera ha sido capaz de honrar a los muertos con un luto oficial. Pero claro, ¿cómo van ustedes a honrar a las víctimas, señores del Gobierno, si han puesto más empeño en ocultarlas que en protegerlas? Porque ya todo el mundo sabe, en España y fuera de España, que los fallecimientos son muchos miles más de los que nos cuenta el señor Simón, el especialista de cabecera del Gobierno, que aún sigue en su puesto y que nos dijo, no hace tanto, señorías, que en nuestro país habría pocos casos porque, y leo literalmente, el coronavirus se transmite poco entre personas. Conoceremos el número total de fallecidos antes o después y los españoles le rendiremos el debido homenaje. Y también les haremos justicia porque ya nadie duda que una gestión diligente, preocupada en aportar soluciones y no propaganda, habría salvado la vida de miles de compatriotas. Señor Sánchez, el estado de alarma que usted quiere prorrogar hoy tenía como objeto salvaguardar la salud pública. Y para eso se le han concedido a usted poderes especiales. Hoy resulta trágicamente evidente su fracaso en todos los órdenes. Y nos viene a pedir, además, con este nuevo estado de alarma, un poder absoluto para el ministro de Sanidad, para el ministro que ha fracasado absolutamente. No han sido capaces de proteger a nuestros sanitarios, pero eso sí, han puesto ustedes mucho empeño en protegerse a sí mismos, utilizando incluso a las fuerzas de seguridad del Estado para detectar y para asustar a los españoles que critican su horrorosa gestión, a los que acusan de causar estrés y alarma social. A ver si entienden que lo que genera estrés y alarma social, señorías del Gobierno, no son los simpatizantes de Vox o los españoles que les critican en las redes sociales. Lo que genera estrés y alarma social es el número de muertos, es la destrucción de nuestra economía y es la deriva totalitaria de su Gobierno. Porque ustedes son incapaces de repartir mascarillas, pero se sienten muy capaces de tratar de amordazar a todos los españoles. Porque ustedes se han mostrado incapaces de conseguir test para clasificar entre infectados, entre sanos y entre inmunizados, pero se ven muy capaces de clasificar a los españoles en función de los que están dispuestos a aplaudir a este Gobierno, a aplaudir su sectarismo, y los que no estamos dispuestos a hacerlo. Porque ustedes han sido incapaces, en fin, de acabar con este masivo arresto domiciliario, pero algunos parece que se sienten muy capaces de convertir a España en una gigantesca cárcel chavista que funcione con cartillas de racionamiento. Señor Sánchez, cada vez que sube usted a esta tribuna o se asoma a la televisión en su programa de Aló, Presidente, no ha hecho más que mentir, engañar, ocultar, confundir, en definitiva, manipular la realidad. Lo hace usted con un aplomo que me admira, lo confieso, como cuando hace 15 días subió a esta tribuna con un informe de la Universidad de Oxford, cuya lectura o cuya interpretación, la que hizo usted, fue catalogada de bulo, de fake, o sea, de mentira, incluso por sus cómplices de las agencias verificadoras, las agencias censoras que han tenido que disimular un poquito en esta ocasión. Como nuestros socios europeos conocen esta realidad, porque pueden acceder a más información
que la que dan nuestras televisiones subvencionadas, el hecho de que usted nos represente en Bruselas penaliza gravemente la posibilidad de que Europa concede a España las ayudas que España merece y que España necesita. Y esa es otra de las razones por las que llevo tiempo pidiéndole que se marche, señor Sánchez, para salvar más vidas, para salvar más empleos y para salvar incluso la Constitución y la democracia amenazada por sus socios de gobierno. Para todo eso, ustedes tienen que marcharse. Necesitamos urgentemente que alguien acuda a Bruselas a exigir que el billón de euros que la Comisión ha comprometido para la transición ecológica se dedique en la próxima década a paliar las consecuencias horrorosas de esta pandemia. Ahora no necesitamos anuncios de la niña Greta ni otros desvaríos progres como campañas en ideología de género o feminismo supremacista. Lo que necesitamos es dinero para salvar vidas, para salvar empleos y para proteger nuestras libertades amenazadas. Y por eso le requiero de nuevo a que antes de dimitir ordene el pago de las retribuciones íntegras tanto de los autónomos como de los asalariados durante los meses de marzo, de abril y de mayo. Se puede hacer y se debe hacer para acabar con la angustia de millones de compatriotas, de millones de familias y para mantener vivo el tejido productivo de nuestro país. Deje de hablarnos de reconstrucción y evite la destrucción, que es algo que todavía se puede hacer, aunque parece que sus socios de gobierno están más empeñados en permitir que todo se destruya para luego repartir ellos sus rentas y sus cartillas de racionamiento. Claro que evitar esa destrucción arruinaría los planes del señor Iglesias y de sus socios separatistas, que pretenden la ruina de España, bien para asaltar el poder o para imponer sus regímenes criminales. Hemos visto durante estos días el no tan viejo vídeo de su vicepresidente, en el que decía que había que aprovechar los momentos de excepcionalidad para implantar el comunismo. Esto es literal, y en eso estamos, en un momento de excepcionalidad, y usted con un vicepresidente y con un socio que solo está pensando en hacer avanzar su agenda ideológica. De esta propuesta de pagar las nóminas y de las restantes que hemos hecho, nosotros no hemos recibido respuesta del Gobierno durante todas estas semanas. Ustedes han pretendido hacer creer a los españoles que este desastre era inevitable y que de la ruina que ustedes han traído, solo ustedes nos van a sacar. Por eso, como decía antes, se han preocupado más por protegerse de la verdad y de las críticas que por proteger a los enfermos, a los sanitarios y a los españoles. Sepan, señores del Gobierno, que al menos este grupo parlamentario no lo van a callar ustedes, por mucho que con el dedo, ya tocando la boca o la frente, silencio avisen o amenacen miedo. A estas alturas deberían haber aprendido que ni con denuncias, ni con persecuciones mediáticas, ni con modales chuscos de república bananera bolivariana van a poder silenciar a este grupo parlamentario. Porque, señor Marlaska, tenemos derecho a hablar. Tenemos derecho a hablar en esta tribuna, tenemos derecho a hablar en la calle y tenemos derecho a hablar en las redes sociales, les guste a ustedes o no. Tenemos derecho y obligación, como representantes públicos, de decir que son ustedes un fraude y una calamidad que ha llenado España de féretros invisibles, sepulcros blanqueados por sus órganos de agitación y propaganda. Señor Sánchez, la democracia se basa, entre otras cosas, en que la oposición pueda decir a los ciudadanos que el Gobierno lo está haciendo mal. Y eso, por supuesto, crea desafección al Gobierno. ¿Va a prohibir la democracia, señor Marlaska? ¿Van a prohibir ustedes el ejercicio de la oposición? ¿Van a seguir pisoteando con sus órdenes autoritarias la libertad de expresión y de información? Ustedes han ordenado a la Guardia Civil, que lo ha confesado, y ese ha sido el lapsus, a la policía, seguro que también, a la Fiscalía, como ya sabemos, y probablemente a los servicios de inteligencia, que monitoricen, es decir, que vigilen a la oposición en las redes sociales, que identifiquen a los desafectos. Y han tratado de atemorizar a la sociedad española con uniformados a los que la sociedad española tiene un gran afecto, al más puro estilo de los maestros del señor Iglesias, de Castro, de Maduro y de Chávez. Por su exclusiva responsabilidad, señor Sánchez, España, además de enfrentarse a la muerte y a la ruina, se enfrenta al mayor ataque contra las libertades fundamentales que ha padecido nuestra democracia. Esa es nuestra verdad, señorías. Pero al contrario que ustedes, nosotros no se la queremos imponer. Lo que haremos es llevar las pruebas ante los tribunales y ante los españoles, para que cuando sea el momento
las urnas y los jueces emitan el veredicto. Y esa es la diferencia entre este diputado y su gobierno, que yo sí me voy a mantener leal a mi juramento, a España, a la Constitución, a la monarquía parlamentaria y a las libertades fundamentales que desde el Gobierno se pretenden pisotear. Señor Sánchez nos ha dicho hoy que este confinamiento general no terminará hasta que no haya ningún riesgo. Ha dejado a los españoles una vez más sin horizonte o ante el horizonte de un estado de alarma permanente. Usted se ha vuelto a convertir hoy en el portavoz de la incertidumbre y eso sí que genera estrés y alarma social a los españoles. Y esa incertidumbre sí que es un problema para nuestra economía, como todo el mundo sabe. Señor Sánchez, no se sorprenderá si le digo que no va a contar con nuestro voto para seguir acumulando un poder del que no es digno. Porque usted, señor Sánchez, nombró a la vicepresidenta Calvo para gestionar esta pandemia y la vicepresidente, a la que deseamos una pronta recuperación, dijo que había que salir a la calle el 8M, aunque algunas de sus compañeras llevaban guantes e información privilegiada en los bolsos. Porque usted, señor Sánchez, otorgó poderes sobre las residencias de mayores al vicepresidente Iglesias y las residencias se han convertido en un horror indescriptible, auténticos gulags donde no se conoce ni siquiera el número de muertos. Porque usted, señor Sánchez, encargó al señor Illa que liderara la respuesta sanitaria a la pandemia y nuestros sanitarios han muerto más que en ningún otro lugar del mundo. Y todavía mueren por no tener las medidas de protección adecuadas. Y los test que llegan no sirven. Y las mascarillas que ustedes entregan son defectuosas. Y han generado que centenares de sanitarios estén en cuarentena. Y nos enteraremos más pronto que tarde, y parece que hoy ya se ha conocido algún dato, de quiénes han sido esos intermediarios que no quieren desvelar. Continúo, señor Sánchez, explicándole por qué no va a contar con nuestro voto. Porque nuestra decisión no es caprichosa y obedece a razones muy serias. Porque usted, señor Sánchez, encargó a las ministras de Trabajo y de Economía, bueno, en realidad no sé qué las encargó, porque no han hecho nada más que agravar la ruina y amenazar con la miseria a millones de españoles. Usted encargó también al señor Redondo hacer un plan para el desconfinamiento y somos el único país que ha mantenido hasta ahora a los niños encerrados. Y ahora, nos dicen ayer, han rectificado a todo correr, que podían ir al supermercado, es decir, a los focos de contagio, pero que no podían corretear al aire libre. Y ahora han dejado también en un limbo a los adolescentes, a los niños de 14, 15, 16 y 17 años que no pueden ni siquiera salir a pasear a sus hermanos menores y ayudar a sus padres. Porque usted, señor Sánchez, le encargó al señor Garzón, otro comunista de salón, que hiciera algo para ganarse el sueldo y no se le ocurrió otra cosa que insultar a los cristianos en Semana Santa y después vino a darnos la importantísima información de que habían... Sí, ustedes no se han enterado porque no se han sentido ofendidos, por eso levantan las cejas. Pero vean cuáles son los tuits que pone bromeando sobre las películas que hay que ver en Semana Santa el señor Garzón. Y luego vino a darnos las importantes noticias sobre que habían descendido las apuestas deportivas. Y por último, ha provocado la escasez de mascarillas, intentando controlar los precios y haciendo que ya no haya empresarios españoles que quieran traerlas del extranjero. En Hungría, ese país que echó a patadas a los comunistas, no ha hecho falta controlar el precio. El Gobierno ha enviado mascarillas a todos los hogares. Y hay más razones para nuestro voto, señor Sánchez, porque usted, señor Sánchez, le encargó al señor Marlaska que velara por el orden público y por los derechos de los ciudadanos. Y el señor Marlaska ha ordenado el mayor ataque a la libertad de expresión en la democracia. Y ahora tiene la desfachatez de ocultarse detrás de los uniformes de nuestras queridas fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Y les hace salir allí a reivindicar su hoja de servicios, que todos aplaudimos. Pero la hoja de servicios de un general o la de quienes hemos estado en el País Vasco no es una patente de corso para hacer cualquier cosa, señoría. No, señor Marlaska, no es a nosotros a quien nos tiene que decir que ponemos en un mal lugar a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Es a los miembros de su Gobierno. No somos nosotros quienes aplaudíamos cuando policías eran pateados. Era su vicepresidente, que dirigía un programa de televisión y que decía literalmente que se emocionaba en ese momento. Es a sus cómplices de investidura, que han aplaudido durante muchísimo tiempo incluso los asesinatos de guardias, de policías y militares. No es a nosotros a quienes nos tiene que dar ninguna lección de respeto a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Si quiere dar lección de apoyo a los uniformados, dígaselo a los miembros de su Gobierno, dígaselo a los cómplices de investidura, pero antes aplíqueselo usted, señor Marlaska, porque dar órdenes ilegales mancilla el honor
de nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad. Y si dio usted la orden de perseguir a la oposición y a los desafectos de este nuevo régimen que pretenden imponer, sepan que no descansaremos hasta sentarles en el banquillo y que se lo tenga que explicar a uno de sus antiguos compañeros. En definitiva, señor Sánchez, no le damos nuestro voto porque ustedes, señor Sánchez y señor Iglesias, se han convertido en un peligro para la vida, para la salud y para el bienestar económico y las libertades de los españoles. Porque ustedes, señor Sánchez y señor Iglesias, han enterrado a decenas de miles de españoles. Y digo que les han enterrado ustedes porque muchas familias no han podido todavía hacerlo. Pero lo que sí les aseguro es que no van a poder enterrar su memoria, su recuerdo, aunque se nieguen de forma abyecta a darles el luto que merecen. Señor Sánchez y señor Iglesias, paguen las nóminas y váyanse. Gracias, señora Abascal.